Características de los indios Cherokee. Saludos. Hoy hablaremos de los habitantes indígenas de Norteamérica, que destacaron en muchos ámbitos de la vida. Hablaremos de la tribu Cherokee. ¿Cuál es la principal condición para que una chica pueda casarse con un aborigen? ¿Qué es el sendero de lágrimas que incomoda a los indios aún hoy? ¿En qué tipo de negocios están ahora los aborígenes americanos completamente exentos de pagar impuestos? Asegúrate de ver el vídeo hasta el final para no perderte nada importante. Orígenes tribales. Como ya habrás adivinado, la tribu Cherokee se originó en el territorio del continente norteamericano. Ocurrió hace varios cientos de años. Se sabe que los indios procedían de los iroqueses. Este hecho se basa en que sus lenguas prácticamente no se diferencian entre sí. Por primera vez, sobre los habitantes indígenas aprendieron acerca de los colonizadores españoles. Esto ocurrió en el siglo XVI. Les siguieron los ingleses y luego los franceses. ¿Cuál fue la sorpresa de los europeos que se familiarizaron con la vida y las características de la Cherokee? No en vano se considera a los indios una de las tribus más civilizadas, que introdujeron su propio idioma, la escritura e incluso la constitución. Pero lo primero es lo primero. Rica cultura y sistema sociopolítico. ¿Estarías de acuerdo en que tener todo lo esencial para unir a la gente de una tribu ya es un progreso? Pues eso es exactamente lo que hicieron los nativos Cherokee. No en vano se llamaban a sí mismos Aniyumbia, que literalmente significa pueblo jefe. Al principio, los Cherokees se dedicaban a la agricultura, la caza y la pesca. También se dedicaban a construir aldeas y cultivar la tierra. Luego, en pocos años, se formó su propia lengua, que, por cierto, aún hoy hablan varias decenas de miles de personas. Aunque la inmensa mayoría de los aborígenes dominaba por completo la lengua inglesa. A mediados del siglo XIX, la tribu Cherokee había formado un sistema sociopolítico. Los aborígenes tenían su propia constitución, legislación y gobierno. Cabe destacar el alto nivel de educación de los Cherokees, que demuestra una vez más que la tribu Cherokee es la más civilizada entre las demás. Poca gente sabe por qué el árbol más alto del planeta se llama secuoya. Resulta que debe su nombre a un líder de la tribu Cherokee. Su nombre completo es George Hess Sequoyah. Este hombre es conocido entre los nativos por inventar un lenguaje escrito para la lengua de los nativos, publicar por primera vez un periódico en esa lengua y convertirse en el líder espiritual de los Cherokee. Aunque en un principio George Hess no presumía de conocimientos y habilidades perfectas en alfabetización. Por último, entre los aborígenes había plantadores que tenían esclavos negros a su cargo. Lo más probable es que muchos de ustedes conozcan el sistema esclavista, que se formó en Estados Unidos en el siglo XVII y perduró hasta la segunda mitad del siglo antepasado. Entonces, aquellos mismos plantadores de la tribu Cherokee llegaron a tener varios cientos de esclavos. Posteriormente, para acumular capital, los nativos se dedicaron a vender sus propias tierras a los superiores de EEUU, el concepto Cherokee de familia y matrimonio. Por separado, vale la pena tocar el tema de las relaciones familiares entre un hombre y una mujer de la tribu Cherokee, porque en este plan también hay rasgos característicos. Vamos a examinarlos con más detalle. Para empezar, los Cherokee trataban a las mujeres con profundo respeto. La mujer era considerada tanto la guardiana del hogar como la líder de la comunidad. Y todo porque los nativos apoyaban el matriarcado. En cuanto a los representantes masculinos, durante muchos años fueron considerados valientes guerreros, capaces de proteger a la tribu de todo tipo de ataques y amenazas. También fueron los hombres quienes se encargaron de la caza. El matrimonio en la nación Cherokee es consensuado, y para que un hombre conquiste definitivamente el corazón de su amada, debe intentarlo. Es después de que el posible novio lo haya conseguido cuando se concluye la unión matrimonial entre los recién casados. En el futuro, fueron las mujeres las que se liberaron gracias al matriarcado. Podían divorciarse sin mucho esfuerzo si había discordia en la familia. Se sabe que los indios practicaban la poligamia, poliginia.
¿Sabías que una boda en la tribu Cherokee solo puede celebrarse cuando la chica ha recibido educación? Esta es probablemente la condición más importante para los futuros recién casados. De hecho, los nativos se aseguran de que sus hijos reciban siempre una educación. Los indios norteamericanos descendían exclusivamente de sus madres. Por lo tanto, si un hombre se casaba con una mujer blanca, los hijos nacidos dejaban de ser miembros de la nación Cherokee. Por cierto, la educación de los hijos se basa en que a los herederos se les enseñan desde pequeños cosas útiles que sin duda les serán útiles en el futuro. Otro hecho interesante se refiere a la obtención de la ciudadanía en la tribu Cherokee. Así que los representantes de este pueblo tienen pleno derecho a tomar bajo la tutela de los niños de naciones completamente diferentes. Esto está permitido a nivel legislativo. Tiempos difíciles para los nativos. ¿Recuerdas la época de la colonización, que duró varios siglos? Por desgracia, fueron los europeos quienes afectaron a la población cherokee. Expliquemos por qué. En primer lugar, como resultado del contacto entre los colonizadores españoles, que fueron de los primeros en conocer a los cherokees, y los indios, se contrajeron muchas enfermedades. Como suele decirse, esto ocurría siempre y en todas partes. Los nativos aún no habían desarrollado una fuerte inmunidad, por lo que el riesgo de contraer una nueva enfermedad procedente de Europa se reducía al máximo. En segundo lugar, los cherokees y los europeos luchaban por el territorio. Los acontecimientos de 1776, cuando los estadounidenses defendieron el honor y la libertad de su país, tuvieron un impacto especial. Desesperados, los cherokees se unieron a estos últimos para evitar depender del Imperio Británico. Aunque más tarde, la relación entre los indios y los estadounidenses no pudo establecerse del todo. ¿Ha oído hablar del Sendero de las Lágrimas? Fue una campaña que tuvo lugar en 1830, cuando Estados Unidos aprobó la Ley de Traslado de los Cherokees. El desplazamiento de los indios se hizo a la fuerza y muchos nativos sufrieron por ello. También perdieron sus propios hogares y sufrieron psicológicamente. Esto es bastante evidente, ya que los estadounidenses separaron a familias enteras. Como resultado, los cherokees fueron reubicados en Oklahoma. Después, los indios reconstruyeron su cultura y su sistema sociopolítico perdidos, aunque solo parcialmente. Los cherokees ahora. En la actualidad, la tribu cherokee sigue existiendo y desarrollándose. El número de aborígenes es de aproximadamente 300,000 personas. Los indios viven en los territorios de Carolina del Norte, Missouri, Texas y los estados colindantes. En Oklahoma, Cherokee no es solo el nombre de la tribu, sino también la lengua oficial. Solo que hoy en día lo hablan poco más de 10,000 personas. ¿Quién les iba a decir a los cherokees que triunfarían tanto en la economía que dominarían el negocio del juego? Esta actividad les reporta fabulosas sumas de dinero. Y aunque los indios solo tienen 6 casas de juego, son grandes establecimientos. Por un momento, los cherokees están completamente exentos de obligaciones fiscales y otros pagos obligatorios que deberían ir a parar al presupuesto del Estado. El negocio del juego es la base de toda la economía de esta nación.